Hace más de 3000 años, cuando las estrellas parecían más cercanas al horizonte del desierto y el río Nilo marcaba el ritmo de cada estación, Egipto era ya una civilización antigua. No era un reino joven, no era una cultura recién nacida. Para el momento en que Ramsés II llegaría al mundo, Egipto llevaba siglos levantando templos, construyendo ciudades y escribiendo su historia en piedra. El Nilo fluía silencioso a través de la tierra negra y fértil que los egipcios llamaban Kemet, la tierra oscura. Cada año, las aguas del río crecían con paciencia, inundando los campos y dejando tras de sí una capa de limo que hacía posible la vida en medio del desierto. Ese ciclo, repetido generación tras generación, era el latido constante del reino. Al amanecer, campesinos caminaban hacia los campos con herramientas de madera. Barcos de vela triangular se deslizaban por el río cargados de grano, piedra y papiro. Y en las ciudades, los templos elevaban columnas gigantes hacia el cielo, cubiertas de relieves que narraban las hazañas de dioses y faraones. Egipto era un mundo profundamente ordenado. Los egipcios creían que el universo estaba sostenido por un principio llamado Ma'at, el equilibrio entre el caos y el orden, entre la vida y la muerte, entre los hombres y los dioses. Mantener ese equilibrio era la responsabilidad del faraón. El faraón no era solo un rey, era el mediador entre el mundo humano y el mundo divino. Cada decisión, cada templo construido, cada guerra librada, tenía un propósito más profundo: preservar el orden del universo. Durante generaciones, los faraones habían gobernado desde grandes ciudades a lo largo del Nilo. Entre ellas destacaba Tebas, una ciudad de templos colosales donde el dios Amón era venerado con ceremonias grandiosas. Allí, sacerdotes vestidos con lino blanco caminaban en silencio entre columnas gigantes, mientras el aroma del incienso se elevaba lentamente hacia el techo pintado de estrellas. Pero Egipto también era un imperio. Más allá de sus fértiles riberas, los ejércitos del faraón patrullaban fronteras lejanas. Hacia el sur, Nubia ofrecía oro y riquezas. Hacia el norte, las rutas comerciales conectaban Egipto con Siria y las tierras del Mediterráneo. Era un mundo complejo, poderoso y cuidadosamente organizado. Y en el centro de ese mundo se encontraba una dinastía destinada a gobernar durante una de las épocas más brillantes de la historia egipcia: la dinastía 19. Una familia de reyes guerreros que heredaron un imperio fuerte, pero también lleno de desafíos. Entre ellos estaba un faraón llamado Seti I, un gobernante respetado, estratega militar y constructor de templos. Fue bajo su reinado cuando Egipto consolidó nuevamente su poder tras años de conflictos. Pero en algún lugar dentro de los palacios y jardines del reino, lejos del ruido de las campañas militares y las ceremonias del templo, estaba creciendo alguien que marcaría la historia de Egipto más que casi cualquier otro faraón. Un niño, un príncipe, destinado a gobernar durante más de 60 años. Un hombre cuyo nombre sería tallado en templos, estatuas y monumentos a lo largo de todo el país. Su nombre era Ramsés, y su historia estaba a punto de comenzar. En algún momento alrededor del año 1303 antes de nuestra era, cuando el sol se elevaba sobre las arenas del valle del Nilo, como lo había hecho durante miles de años, nació un niño dentro de la familia real de Egipto. Su nacimiento no ocurrió en una casa cualquiera, ni en una pequeña aldea junto al río. Nació en el corazón del poder, dentro de los palacios de la realeza, donde los muros estaban decorados con escenas de dioses y victorias militares,
y donde cada día comenzaba con rituales dedicados a mantener el equilibrio del universo. Ese niño recibiría un nombre que con el tiempo resonaría a lo largo de la historia: Ramsés. Su nombre completo, según la tradición egipcia, sería Usermatra Setepenra Rameses, un nombre largo y cargado de significado. Pero para los hombres y mujeres de su tiempo, él era simplemente el hijo del faraón, el hijo de Seti I. Seti I gobernaba Egipto en una época en la que el reino había recuperado gran parte de su poder. Había librado campañas militares para asegurar las fronteras del imperio y había iniciado grandes proyectos de construcción dedicados a los dioses. Era un gobernante fuerte, respetado tanto por su ejército como por los sacerdotes de los templos. Pero, como todos los faraones, sabía que su reinado no sería eterno. Egipto necesitaba herederos. Necesitaba príncipes capaces de continuar el orden del reino y mantener el equilibrio que los egipcios llamaban Ma'at. Por eso, desde muy temprano, la vida del joven Ramsés estuvo rodeada de expectativas. En los patios del palacio, mientras otros niños corrían y jugaban bajo la sombra de las palmeras, Ramsés crecía observando el mundo que algún día debería gobernar. Desde las terrazas del palacio podía ver el río Nilo extendiéndose hacia el horizonte, lleno de barcos que transportaban grano, piedra y mercancías. Veía los templos donde los sacerdotes realizaban rituales para honrar a los dioses, y escuchaba las historias de los escribas que relataban las hazañas de faraones antiguos. Los egipcios creían profundamente en el poder de los nombres y de los destinos. Algunos sacerdotes afirmaban que ciertos niños nacían bajo la protección especial de los dioses, niños destinados a realizar grandes cosas. Quizás el joven Ramsés era uno de ellos. Mientras crecía, su padre Seti I comenzó a notar algo particular en él. El príncipe no solo mostraba curiosidad por los rituales del templo o las ceremonias del palacio, también mostraba interés por el ejército, por los carros de guerra, por las campañas que protegían las fronteras de Egipto. Era un niño que observaba atentamente, que escuchaba, que aprendía. Y en el mundo de los faraones, donde el poder y la estabilidad del reino dependían de líderes fuertes, esas cualidades eran observadas con gran atención, porque algún día ese niño dejaría de ser príncipe. Algún día las coronas del Alto y del Bajo Egipto reposarían sobre su cabeza. Pero antes de que ese momento llegara, Ramsés tendría que aprender muchas cosas. Cómo gobernar, cómo luchar, cómo hablar con los dioses y cómo mantener el delicado equilibrio de un imperio que se extendía mucho más allá de las orillas del Nilo. El camino hacia el trono apenas estaba comenzando, y el joven príncipe aún tenía mucho que aprender. En el antiguo Egipto, un príncipe no crecía como cualquier otro niño. Desde muy temprano, su vida estaba cuidadosamente guiada, casi como si cada paso formara parte de un ritual silencioso destinado a prepararlo para algo mucho más grande que él mismo. Ramsés no fue una excepción. Mientras el sol nacía sobre el Nilo cada mañana y los campos comenzaban a llenarse de campesinos trabajando la tierra, el joven príncipe empezaba sus días dentro de los recintos del Palacio Real. Allí lo esperaban maestros, escribas y sacerdotes. La educación de un heredero egipcio era amplia y exigente. No se trataba solo de aprender a gobernar, se trataba de comprender el orden del mundo. Los escribas eran los primeros en enseñarle. Sentados sobre esteras de lino con tablillas y pinceles de junco, le mostraban los complejos signos jeroglíficos que daban forma al lenguaje sagrado de Egipto. Los jeroglíficos no eran solo escritura,
eran símbolos cargados de poder. Cada signo representaba sonidos, ideas y, en ocasiones, conceptos sagrados vinculados a los dioses. Aprender a leerlos y escribirlos era entrar en contacto con la memoria del reino. A través de esos textos, Ramsés conocía las historias de faraones antiguos, los himnos dedicados a Ra, Amón y Osiris, y las leyes que mantenían el equilibrio de la sociedad. Pero la educación de un príncipe no se limitaba al conocimiento. También incluía el entrenamiento físico. En los patios abiertos del palacio, bajo el sol del desierto, Ramsés comenzó a aprender las artes de la guerra. El imperio egipcio dependía de su ejército para mantener la estabilidad en sus fronteras. Por eso los futuros faraones debían dominar las armas desde jóvenes. El príncipe practicaba con el arco. Aprendía a tensar la cuerda con precisión y a lanzar flechas hacia objetivos colocados a distintas distancias. También entrenaba con lanza y espada corta, rodeado de instructores experimentados que habían combatido en campañas reales. Pero quizás el entrenamiento más importante era el de los carros de guerra. Los carros egipcios eran ligeros y rápidos, tirados por caballos entrenados para moverse con velocidad sobre la arena. Desde la plataforma del carro, el guerrero podía disparar flechas mientras el vehículo avanzaba a gran velocidad. Dominar esa técnica requería equilibrio, coordinación y calma. Y Ramsés, según las crónicas posteriores, aprendía rápido. Mientras tanto, su padre Seti primero continuaba gobernando el imperio. Las campañas militares hacia el norte y el sur mantenían ocupada la corte, y los informes de generales y gobernadores llegaban constantemente al palacio. El joven príncipe observaba todo aquello, escuchaba las conversaciones de los oficiales, veía mapas dibujados sobre papiro, y poco a poco empezaba a comprender algo fundamental. Egipto no era solo un reino, era un imperio que debía mantenerse fuerte frente a otros pueblos poderosos. En el norte, en las tierras de Siria y Anatolia, se encontraba uno de sus grandes rivales, el imperio hitita, una civilización militarmente poderosa que disputaba el control de rutas comerciales y territorios estratégicos. Aunque Ramsés aún era joven, el mundo en el que crecería estaba marcado por esa tensión. Las decisiones de los faraones no solo afectaban a los templos y ciudades de Egipto, podían cambiar el equilibrio de todo el Mediterráneo oriental. Pero por ahora, el príncipe seguía siendo un aprendiz, un joven que cada día acumulaba conocimiento, disciplina y experiencia. Su destino aún estaba en construcción, como un bloque de piedra que con el tiempo y la paciencia de los artesanos acabaría formando parte de un monumento eterno. A medida que Ramsés crecía, su educación comenzó a salir de los muros tranquilos del palacio. Había aprendido a leer los signos de los escribas, había practicado con arco, lanza y carro de guerra. Había escuchado las enseñanzas de sacerdotes que hablaban del orden del universo y de la responsabilidad del faraón. Pero gobernar Egipto no era solo cuestión de sabiduría, también era cuestión de poder, y ese poder debía defenderse. Por eso, cuando el príncipe aún era joven, su padre Seti primero decidió que era el momento de que Ramsés viera el mundo más allá de los jardines del palacio. El ejército egipcio se preparaba para nuevas campañas hacia el norte, donde las tierras de Siria y Canaán eran escenario constante de disputas entre grandes potencias. Las rutas comerciales que atravesaban esas regiones eran demasiado importantes para dejarlas en manos de rivales. El imperio hitita, situado en Anatolia, también tenía intereses en esas mismas tierras,
Y cuando dos imperios desean lo mismo, el conflicto suele ser inevitable. Así que el joven Ramsés comenzó a acompañar a su padre en algunas expediciones militares. No como comandante todavía, no como líder del ejército, sino como observador, como un príncipe que debía aprender viendo cómo se movían los engranajes del poder. Las campañas militares egipcias eran operaciones cuidadosamente organizadas. Columnas de soldados marchaban bajo estandartes que representaban a los dioses protectores del faraón. Arqueros, lanceros y carros de guerra avanzaban a través de desiertos y llanuras. Los escribas registraban cada movimiento, cada provisión, cada victoria. Nada quedaba sin documentar. Para Ramsés, aquellos viajes debieron de ser una experiencia fascinante. De pronto, el mundo que había estudiado en los textos de los escribas cobraba vida ante sus ojos. Las ciudades fortificadas de Canaán, los campamentos militares levantados en medio del desierto, los generales discutiendo estrategias sobre mapas de papiro, y su padre, Seti I, al frente de todo. Seti era un faraón experimentado en la guerra. Había liderado campañas exitosas que reafirmaron la autoridad egipcia en territorios que durante años habían sido inestables. Sus victorias fueron talladas en relieves monumentales, en templos como el de Karnak y Abidos. Allí, en la piedra, se le representa derrotando enemigos y restaurando el orden del imperio. Pero más allá de la propaganda real, aquellas campañas eran también escuelas vivas para el joven príncipe. Ramsés aprendía observando, aprendía cómo se movían los ejércitos, cómo se negociaban alianzas con gobernadores locales, cómo se resolvían conflictos en territorios lejanos y, sobre todo, aprendía algo que ningún libro podía enseñar por completo: la responsabilidad de gobernar un imperio. Porque Egipto no solo era una tierra fértil junto al Nilo, era una red compleja de ciudades, templos, rutas comerciales y pueblos distintos. Mantener ese sistema en equilibrio requería algo más que fuerza. Requería liderazgo. Con el tiempo, Seti I comenzó a confiar cada vez más en su hijo. El príncipe ya no era solo un observador. Poco a poco, empezaba a asumir responsabilidades dentro del ejército y de la administración del reino. Aún faltaban años para que Ramsés se convirtiera en faraón, pero quienes lo rodeaban empezaban a ver en él algo especial, una combinación de ambición, energía y confianza que lo acompañaría durante toda su vida. Sin saberlo todavía, el joven príncipe se estaba preparando para un destino extraordinario, uno que lo llevaría a convertirse en uno de los faraones más poderosos y famosos de toda la historia de Egipto. Con el paso de los años, el príncipe Ramsés dejó atrás la infancia y la juventud. Había aprendido las artes del gobierno, del ejército y de la religión. Había acompañado a su padre en campañas militares. Había observado cómo funcionaba la compleja maquinaria del imperio egipcio. Pero incluso los faraones más poderosos no gobiernan para siempre. En algún momento alrededor del año 1279 antes de nuestra era, el reinado de Seti I llegó a su fin. Egipto se encontraba ahora ante un momento delicado. La muerte de un faraón siempre era un instante de transición para el reino. El orden del mundo, el Ma'at, que sostenía el equilibrio entre dioses y hombres, debía mantenerse intacto. Por eso, la sucesión debía ser clara, y en este caso lo era. El heredero era Ramsés. La ceremonia de coronación de un faraón era uno de los rituales más importantes de toda la cultura egipcia. No se trataba solo de colocar una corona sobre la cabeza de un nuevo rey. Era una transformación simbólica.
Un hombre se convertía en el representante de los dioses en la tierra. En templos y palacios, los sacerdotes preparaban los rituales que marcarían ese cambio. El nuevo faraón recibiría las 2 coronas que simbolizaban la unión del país: la corona blanca del Alto Egipto, la corona roja del Bajo Egipto. Juntas formaban la corona doble, símbolo del dominio sobre todo el valle del Nilo. También recibiría los cetros del poder, el Jeka y el Negesh, símbolos del pastor y del gobernante. En las representaciones egipcias, el faraón sostiene estos objetos como recordatorio de su deber de guiar y proteger a su pueblo. En algún lugar, entre los templos de Tebas y los centros de poder del reino, Ramsés fue proclamado faraón. A partir de ese momento, ya no sería simplemente Ramsés, sería Ramsés II. Un nuevo nombre real acompañaría su ascenso al trono, lleno de referencias divinas que afirmaban su conexión con los dioses. Su título principal sería Usermaatra Setepenra, un nombre que puede traducirse aproximadamente como «El poderoso es la justicia de Ra, elegido de Ra». Era una declaración clara. El nuevo faraón gobernaba con el respaldo del dios Sol. Pero más allá de los títulos y ceremonias, la realidad del poder esperaba. Ramsés heredaba un imperio fuerte, pero también lleno de desafíos. Las fronteras del norte seguían siendo inestables. El imperio hitita continuaba expandiendo su influencia. Y Egipto debía demostrar que seguía siendo la gran potencia del mundo antiguo. El nuevo faraón tenía energía, ambición y una profunda confianza en su propio destino. Era joven, mucho más joven que muchos de sus generales y consejeros. Pero en lugar de mostrarse cauteloso, Ramsés parecía decidido a dejar su propia marca en la historia, a construir monumentos más grandes, a librar campañas más audaces, a asegurarse de que su nombre fuera recordado durante generaciones. Y lo lograría, porque el reinado de Ramsés II no duraría solo unos años. Duraría más de 6 décadas, un periodo tan largo que varias generaciones de egipcios vivirían y morirían bajo su gobierno. Durante ese tiempo, su nombre sería grabado en templos gigantescos, en estatuas colosales y en monumentos que aún hoy siguen en pie. Pero todo eso aún estaba por venir. El joven faraón acababa de subir al trono y el mundo estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaría su ambición. A medida que Ramsés crecía, su educación comenzó a salir de los muros tranquilos del palacio. Había aprendido a leer los signos de los escribas. Había practicado con arco, lanza y carro de guerra. Había escuchado las enseñanzas de sacerdotes que hablaban del orden del universo y de la responsabilidad del faraón. Pero gobernar Egipto no era solo cuestión de sabiduría, también era cuestión de poder, y ese poder debía defenderse. Por eso, cuando el príncipe aún era joven, su padre Seti primero decidió que era el momento de que Ramsés viera el mundo más allá de los jardines del palacio. El ejército egipcio se preparaba para nuevas campañas hacia el norte, donde las tierras de Siria y Canaán eran escenario constante de disputas entre grandes potencias. Las rutas comerciales que atravesaban esas regiones eran demasiado importantes para dejarlas en manos de rivales. El imperio hitita, situado en Anatolia, también tenía intereses en esas mismas tierras, y cuando 2 imperios desean lo mismo, el conflicto suele ser inevitable. Así que el joven Ramsés comenzó a acompañar a su padre en algunas expediciones militares. No como comandante todavía, no como líder del ejército, sino como observador, como un príncipe
que debía aprender viendo cómo se movían los engranajes del poder. Las campañas militares egipcias eran operaciones cuidadosamente organizadas. Columnas de soldados marchaban bajo estandartes que representaban a los dioses protectores del faraón. Arqueros, lanceros y carros de guerra avanzaban a través de desiertos y llanuras. Los escribas registraban cada movimiento, cada provisión, cada victoria. Nada quedaba sin documentar. Para Ramsés, aquellos viajes debieron de ser una experiencia fascinante. De pronto, el mundo que había estudiado en los textos de los escribas cobraba vida ante sus ojos. Las ciudades fortificadas de Canaán, los campamentos militares levantados en medio del desierto, los generales discutiendo estrategias sobre mapas de papiro, y su padre, Seti I, al frente de todo. Seti era un faraón experimentado en la guerra. Había liderado campañas exitosas que reafirmaron la autoridad egipcia en territorios que durante años habían sido inestables. Sus victorias fueron talladas en relieves monumentales, en templos como el de Karnak y Abidos. Allí, en la piedra, se le representa derrotando enemigos y restaurando el orden del imperio. Pero más allá de la propaganda real, aquellas campañas eran también escuelas vivas para el joven príncipe. Ramsés aprendía observando. Aprendía cómo se movían los ejércitos, cómo se negociaban alianzas con gobernadores locales, cómo se resolvían conflictos en territorios lejanos. Y sobre todo, aprendía algo que ningún libro podía enseñar por completo: la responsabilidad de gobernar un imperio. Porque Egipto no solo era una tierra fértil junto al Nilo, era una red compleja de ciudades, templos, rutas comerciales y pueblos distintos. Mantener ese sistema en equilibrio requería algo más que fuerza. Requería liderazgo. Con el tiempo, Seti I comenzó a confiar cada vez más en su hijo. El príncipe ya no era solo un observador. Poco a poco, empezaba a asumir responsabilidades dentro del ejército y de la administración del reino. Aún faltaban años para que Ramsés se convirtiera en faraón, pero quienes lo rodeaban empezaban a ver en él algo especial, una combinación de ambición, energía y confianza que lo acompañaría durante toda su vida. Sin saberlo todavía, el joven príncipe se estaba preparando para un destino extraordinario, uno que lo llevaría a convertirse en uno de los faraones más poderosos y famosos de toda la historia de Egipto. Al norte de Egipto, más allá del Sinaí y de las tierras de Canaán, se encontraba una región estratégica que durante generaciones había sido motivo de conflicto entre grandes potencias. Allí, cerca del río Orontes, se levantaba una ciudad fortificada llamada Kadesh. Para los egipcios, controlar Kadesh significaba asegurar rutas comerciales vitales y mantener su influencia en Siria. Para los hititas, el gran imperio que dominaba Anatolia, esa misma ciudad era igualmente importante. Durante años, ambos imperios habían disputado el control de la región. Y cuando Ramsés II llevaba apenas unos años en el trono, decidió que era el momento de actuar. El faraón reunió uno de los ejércitos más grandes que Egipto había movilizado hasta entonces. Las crónicas egipcias hablan de 4 grandes divisiones militares, cada una nombrada en honor a un dios: Amón, Ra, Ptah y Seth. Miles de soldados marchaban bajo sus estandartes. Infantería armada con lanzas y escudos. Arqueros capaces de disparar con gran precisión. Y sobre todo, los carros de guerra egipcios. Estos carros eran rápidos y ligeros, diseñados para moverse con velocidad por las llanuras. Desde ellos, los guerreros podían disparar flechas mientras el vehículo avanzaba a gran velocidad. Era una de las armas más temidas del ejército egipcio.
En el año 1274 antes de nuestra era, Ramsés condujo su ejército hacia el norte, atravesando el desierto y las tierras de Canaán hasta aproximarse a Kadesh. Pero el enemigo también estaba preparado. El rey hitita Muwatalli II había reunido una gran coalición de aliados. Sus fuerzas incluían guerreros provenientes de distintas regiones del norte, todos unidos para enfrentarse al faraón egipcio. Según algunas estimaciones modernas, el ejército hitita podría haber reunido miles de carros de guerra, una fuerza enorme para la época. Cuando Ramsés llegó cerca de Kadesh, creyó que el ejército hitita aún se encontraba lejos. 2 hombres capturados habían afirmado que los hititas estaban todavía al norte. Pero era una trampa. En realidad, el ejército enemigo se encontraba oculto detrás de la ciudad, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando las divisiones egipcias comenzaron a acercarse al campamento, los carros hititas lanzaron un ataque sorpresa. Decenas de carros pesados irrumpieron contra las tropas egipcias, que aún no habían terminado de desplegarse. La situación se volvió caótica. Las líneas egipcias se desorganizaron. Muchos soldados fueron sorprendidos antes de poder prepararse. Durante un momento, el ejército del faraón estuvo en serio peligro. Las inscripciones egipcias cuentan que Ramsés se encontró casi solo en medio del combate, rodeado por enemigos. En los relieves de los templos se le representa luchando con valentía extraordinaria, disparando flechas desde su carro mientras sus caballos avanzan entre los guerreros enemigos. En esas representaciones, Ramsés aparece como un héroe casi invencible, un faraón que, con la ayuda del dios Amón, logra resistir el ataque y reorganizar sus tropas. Los refuerzos egipcios finalmente llegaron al campo de batalla y la lucha continuó durante horas. Pero a pesar de la intensidad del enfrentamiento, ninguno de los 2 imperios consiguió una victoria decisiva. Kadesh permaneció bajo influencia hitita. Sin embargo, en Egipto, la historia sería contada de otra manera. Ramsés ordenó que la batalla fuera grabada en templos por todo el país. En esos relieves monumentales, el faraón aparece derrotando a miles de enemigos, salvando a su ejército y demostrando su valentía frente al peligro. Para los egipcios, el mensaje era claro. Su faraón era un guerrero poderoso, un líder protegido por los dioses. Pero más allá de la propaganda, la batalla de Kadesh tuvo un efecto importante. Después de años de enfrentamientos, tanto Egipto como el imperio hitita comenzaron a comprender algo. Ninguno de los 2 podía destruir completamente al otro. Y así, tras décadas de rivalidad, ambos imperios tomarían una decisión sorprendente. Firmarían uno de los tratados de paz más antiguos de la historia. Pero esa historia aún estaba por escribirse, y el reinado de Ramsés todavía tenía muchos capítulos por delante. Tras la batalla de Kadesh, el equilibrio entre Egipto y el imperio hitita quedó claro para ambos lados. Ninguno de los 2 había sido destruido. Ninguno de los 2 había conseguido una victoria definitiva. Durante años, las tensiones continuaron en las fronteras del norte. Pequeños conflictos surgían en ciudades estratégicas y cada imperio vigilaba atentamente los movimientos del otro. Pero el mundo del Mediterráneo oriental estaba cambiando. Nuevos pueblos comenzaban a aparecer en las rutas comerciales. Algunas regiones sufrían inestabilidad política. Y tanto Egipto como los hititas comprendieron que mantener una guerra constante era cada vez más costoso. Con el paso del tiempo, los gobernantes de ambos imperios comenzaron a considerar una alternativa: la diplomacia.
Alrededor del año 1259, antes de nuestra era, tras años de rivalidad, Ramsés II y el rey hitita Hattusili III acordaron algo extraordinario para su época: firmar un tratado de paz. Este acuerdo es uno de los tratados internacionales más antiguos que se conocen en la historia de la humanidad. El documento fue redactado en dos versiones: una escrita en jeroglíficos egipcios y tallada en templos de Egipto, otra escrita en lengua hitita sobre tablillas de arcilla conservadas en la capital del imperio hitita, Hattusa. Ambas versiones describen un pacto entre los dos grandes reinos. En él, Egipto y los hititas se comprometían a respetar sus territorios y a no atacarse mutuamente. También incluía acuerdos de ayuda militar en caso de invasiones por parte de terceros. Incluso establecía normas para la extradición de fugitivos políticos que escaparan de un imperio al otro. Era, en esencia, un tratado de cooperación entre dos potencias, algo sorprendentemente moderno para una época tan antigua. Pero el acuerdo no se limitó a palabras escritas. Para fortalecer la alianza, Ramsés II y la corte hitita organizaron también un matrimonio diplomático. Una princesa hitita viajó a Egipto para convertirse en esposa del faraón. En las crónicas egipcias se menciona su llegada como un acontecimiento importante. Caravanas de regalos acompañaban a la princesa, metales preciosos, telas finas y objetos de gran valor. La unión simbolizaba algo más que una alianza política. Representaba el final de décadas de rivalidad entre dos imperios poderosos. Durante los años siguientes, Egipto y los hititas mantuvieron una relación relativamente estable. Las rutas comerciales volvieron a funcionar con mayor seguridad. Las ciudades del norte dejaron de ser campos de batalla constantes, y Ramsés pudo concentrar su atención en otros aspectos de su reinado, porque, a diferencia de muchos gobernantes antiguos, Ramsés II gobernaría durante un periodo extraordinariamente largo, más de 60 años, un tiempo suficiente para construir templos monumentales, levantar estatuas gigantescas y transformar el paisaje de Egipto con obras que aún hoy siguen en pie. Durante ese largo reinado, su nombre sería grabado en piedra más veces que el de casi cualquier otro faraón. Pero quizás ninguna de sus construcciones sería tan impresionante como un proyecto que ordenaría levantar en las fronteras del sur del imperio: un templo tallado directamente en la roca. Un lugar donde 4 gigantescas estatuas del faraón mirarían eternamente hacia el desierto. Un monumento destinado a recordar al mundo el poder de Ramsés. Ese lugar se llamaría Abu Simbel, y su historia es tan extraordinaria como el propio faraón. Muchos faraones construyeron templos para honrar a los dioses, pero pocos lo hicieron con la ambición y la escala de Ramsés II. Durante su largo reinado, ordenó levantar monumentos por todo Egipto, templos, estatuas colosales, ciudades y complejos religiosos que celebraban su poder y su conexión con los dioses. Sin embargo, uno de esos proyectos destacaría sobre todos los demás: un templo tallado directamente en la roca de una montaña. Un templo que no sería construido piedra sobre piedra, sino esculpido dentro del propio paisaje del desierto. Ese lugar se conoce hoy como Abu Simbel. Situado en Nubia, al sur de Egipto, cerca de las antiguas fronteras del imperio, el templo fue diseñado no solo como un lugar religioso, sino también como una declaración política. Era un mensaje claro para quienes cruzaban esas tierras. Aquí gobernaba Ramsés. La fachada del templo es impresionante incluso hoy.
4 enormes estatuas del faraón, cada una de más de 20 metros de altura, están sentadas frente a la entrada. Todas representan a Ramsés II con la corona doble de Egipto, mirando hacia el horizonte del desierto con expresión serena y poderosa. Entre sus piernas y alrededor de las estatuas gigantes aparecen figuras mucho más pequeñas. Representan miembros de la familia real, su esposa Nefertari, sus hijos y sus hijas. La diferencia de tamaño no es casual. En el arte egipcio, la escala simboliza la importancia, y aquí Ramsés domina completamente la escena. Pero el verdadero misterio del templo no está solo en su tamaño, está en su diseño. Los arquitectos egipcios planificaron el templo de forma tan precisa que 2 veces al año ocurre algo extraordinario. Al amanecer, los rayos del sol penetran por la entrada del templo. La luz atraviesa el largo corredor interior, avanzando lentamente por las salas talladas en la roca, y finalmente llega hasta el santuario más profundo. Allí se encuentran 4 estatuas sentadas. Representan a los dioses Ra-Horajti, Amón, Ptah y al propio Ramsés II, divinizado. Durante esos 2 días especiales el sol ilumina 3 de esas figuras, Ra-Horajti, Amón y Ramsés, pero deja en la oscuridad a Ptah, el dios asociado al inframundo. El fenómeno dura apenas unos minutos, pero demuestra el increíble nivel de precisión con el que fue diseñado el templo. Para los egipcios, no era solo una demostración arquitectónica, era un símbolo del orden cósmico. El faraón estaba alineado con el movimiento del sol, con el ciclo del universo. Era parte del equilibrio divino del mundo. Durante miles de años, el templo permaneció allí, mirando hacia el desierto, testigo del paso de imperios, de cambios climáticos y de generaciones que nacían y desaparecían. Pero su historia aún no había terminado, porque en el siglo XX, un nuevo desafío pondría en peligro este monumento antiguo. El río Nilo, que había dado vida a Egipto durante milenios, estaba a punto de cambiar para siempre, y Abu Simbel tendría que ser salvado. Durante más de 3000 años, el templo de Abu Simbel permaneció inmóvil en las rocas del sur de Egipto. El desierto lo rodeaba con su silencio eterno. El sol continuaba iluminando su santuario en los días señalados, y las gigantescas estatuas de Ramsés seguían mirando hacia el horizonte como guardianes del pasado. Pero en el siglo XX, Egipto comenzó un proyecto que transformaría para siempre el curso del Nilo. El país necesitaba controlar las inundaciones del río, almacenar agua para los periodos de sequía y producir electricidad para una población cada vez mayor. La solución fue la construcción de una gran presa en el sur del país, la presa de Asuán. Cuando el proyecto comenzó a planificarse en la década de 1950, los ingenieros se dieron cuenta de algo preocupante. El enorme lago artificial que se formaría detrás de la presa, el lago Nasser, inundaría una extensa región del sur de Egipto y del norte de Sudán. Entre los lugares que quedarían bajo el agua se encontraba Abu Simbel. Un templo que había sobrevivido más de 3000 años podría desaparecer bajo el agua en cuestión de meses. La noticia generó preocupación en todo el mundo. Arqueólogos, historiadores y científicos comprendían la importancia de aquel monumento. No era solo un templo antiguo, era una de las obras más extraordinarias de la arquitectura del mundo antiguo. La UNESCO lanzó entonces una campaña internacional para salvar los templos de Nubia. Y Abu Simbel se convirtió en el proyecto más ambicioso de todos. La solución que finalmente se decidió era casi tan impresionante como el propio templo: moverlo,
pero no piedra a piedra como se había construido originalmente. El plan consistía en cortar el templo entero en enormes bloques de piedra y reconstruirlo en un lugar más alto, lejos del agua. Entre 1964 y 1968, un equipo internacional de ingenieros y arqueólogos llevó a cabo una operación sin precedentes. Las gigantescas estatuas de Ramsés fueron cuidadosamente cortadas en bloques que pesaban hasta 30 toneladas. Cada pieza fue numerada, transportada y colocada nuevamente en una estructura artificial, situada unos 60 metros más arriba que la ubicación original. Incluso el interior del templo fue reconstruido con precisión. Los ingenieros se aseguraron de que el fenómeno solar que iluminaba las estatuas continuara ocurriendo casi exactamente igual que antes. Cuando el trabajo terminó, Abu Simbel había renacido. El templo seguía mirando hacia el desierto. Las estatuas seguían vigilando el horizonte. Y el sol continuaba entrando en el santuario en los días señalados del año. Era una colaboración extraordinaria entre el mundo moderno y una civilización antigua. Una forma de preservar un legado que había sobrevivido miles de años. Y también un recordatorio de algo importante. Aunque el mundo cambia constantemente, algunas creaciones humanas tienen un valor que trasciende generaciones. Ramsés II había mandado construir aquel templo para que su nombre perdurara para siempre. 3000 años después, millones de personas siguen viajando hasta allí para contemplarlo. Pero Abu Simbel era solo uno de los muchos monumentos asociados a su reinado. El faraón tenía otra ciudad que reflejaba su poder y su ambición. Una capital gigantesca construida en el delta del Nilo. Una ciudad que hoy casi ha desaparecido bajo la tierra. Su nombre era Pi-Ramsés. Durante su largo reinado, Ramsés II no solo construyó templos monumentales y estatuas gigantescas, también decidió levantar una nueva capital, una ciudad que representara el poder de su gobierno y que le permitiera controlar con mayor eficacia las regiones del norte del imperio. Esa ciudad se llamaría Pi-Ramsés, que significa aproximadamente la casa de Ramsés. Situada en el delta oriental del Nilo, Pi-Ramsés se convirtió rápidamente en uno de los centros más importantes de Egipto. Era un lugar estratégico. Desde allí, el faraón podía vigilar las rutas comerciales que conectaban Egipto con Asia y responder con rapidez a cualquier amenaza que surgiera en las fronteras del norte. Pero Pi-Ramsés no era solo una ciudad militar. También era un símbolo de prosperidad. Las crónicas antiguas describen una ciudad llena de palacios, templos y amplias avenidas. Canales de agua recorrían sus barrios, conectando distintos sectores con el río. Barcos cargados de mercancías llegaban constantemente a sus puertos. Los artesanos trabajaban metales, madera y piedra para producir objetos destinados a los templos y a la corte real. En los establos de la ciudad se criaban caballos para el ejército. Los carros de guerra se construían y reparaban en talleres especializados. Todo estaba diseñado para mantener la fuerza militar del reino lista en cualquier momento. Pero también había jardines, patios y residencias para funcionarios y nobles. Pi-Ramsés era una ciudad viva, un lugar donde convivían comerciantes, soldados, sacerdotes y escribas. Para los habitantes de Egipto, la ciudad representaba el poder del faraón. El nombre de Ramsés aparecía en templos, estatuas y monumentos repartidos por toda la capital. Era una forma de asegurar que su presencia se sintiera en cada rincón del reino. Sin embargo, el destino de Pi-Ramsés sería muy distinto al de las pirámides o los templos de piedra. Con el paso de los siglos, el curso del Nilo cambió.
Los canales que alimentaban la ciudad comenzaron a secarse. El centro político del país se trasladó a otros lugares. Y poco a poco, Pi-Ramsés fue abandonada. Sus edificios se deterioraron. Muchas de sus piedras fueron reutilizadas en otras construcciones. La gran ciudad desapareció lentamente bajo el polvo del tiempo. Durante siglos, los historiadores sabían que Ramsés había construido una capital gigantesca, pero no podían encontrarla. Las fuentes antiguas hablaban de ella, los textos la mencionaban, pero su ubicación exacta parecía perdida. No fue hasta el siglo XX cuando los arqueólogos comenzaron a identificar restos de la ciudad en el delta del Nilo. Excavaciones revelaron fragmentos de templos, estatuas y estructuras que confirmaban algo sorprendente. Pi-Ramsés había sido realmente una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, una capital que reflejaba la ambición de un faraón que gobernó durante décadas. Pero, como ocurre con muchas ciudades antiguas, su gloria no era eterna. Las arenas del tiempo terminaron ocultándola, aunque su nombre, como tantos otros asociados a Ramsés, seguiría resonando durante miles de años. Sin embargo, el faraón no solo dejó su legado en ciudades y templos, también lo hizo a través de su familia, porque Ramsés II tuvo algo que muy pocos gobernantes han tenido en la historia: una familia enorme, decenas de hijos, reinas importantes, y una de ellas sería recordada como una de las mujeres más influyentes del antiguo Egipto. Su nombre era Nefertari. Entre las muchas personas que rodearon la vida de Ramsés II, hubo una figura que destacó por encima de todas las demás. Su nombre era Nefertari. Para los egipcios, el título de Gran Esposa Real no era simplemente un reconocimiento ceremonial. Significaba que aquella mujer ocupaba el lugar más importante junto al faraón, tanto en la corte como en los rituales religiosos. Nefertari fue, durante muchos años, la compañera más cercana de Ramsés. Su nombre aparece en numerosos monumentos, algo que no era habitual para las esposas de los faraones. En templos y relieves se la representa junto al rey, participando en ceremonias, haciendo ofrendas a los dioses y acompañando al faraón en escenas que simbolizan el orden y la prosperidad del reino. El propio Ramsés parecía sentir un profundo respeto por ella. En Abu Simbel, junto al gran templo dedicado al faraón, existe otro templo más pequeño, construido específicamente en honor a Nefertari y a la diosa Hathor. En la fachada del templo aparecen estatuas de ambos, Ramsés y Nefertari, representados prácticamente con el mismo tamaño. Ese detalle es extraordinario. En el arte egipcio, el tamaño de las figuras reflejaba la importancia de cada persona. Que una reina apareciera casi a la misma escala que el faraón indicaba un nivel de respeto y prestigio muy poco común. Pero quizás el monumento más impresionante relacionado con Nefertari se encuentra en el Valle de las Reinas. Allí, excavada en la roca del desierto, está su tumba. Conocida hoy como QV66, es considerada una de las tumbas más bellas de todo Egipto. Las paredes están cubiertas de pinturas increíblemente detalladas y llenas de color. Escenas que representan a la reina en su viaje hacia el más allá, guiada por dioses y protegida por símbolos sagrados. Las figuras parecen moverse entre colores rojos, azules y dorados, que han sobrevivido durante más de 3000 años. Cuando los arqueólogos redescubrieron la tumba en el siglo XX, quedaron sorprendidos por el estado de conservación de sus pinturas. Era como si los artistas que la habían decorado hubieran terminado su trabajo apenas unos días antes.
Pero la historia de la familia de Ramsés no se limitaba a Nefertari. El faraón tuvo muchas otras esposas a lo largo de su vida, incluidas princesas extranjeras, fruto de alianzas diplomáticas. Y también tuvo una cantidad extraordinaria de hijos. Las inscripciones y monumentos mencionan más de 100 descendientes entre hijos e hijas. Muchos de ellos aparecen representados en relieves junto a su padre en templos y estatuas. Los príncipes participaban en ceremonias religiosas, aprendían las artes del gobierno y acompañaban al faraón en campañas militares. Sin embargo, el paso del tiempo cambiaría el destino de muchos de ellos. Ramsés gobernó durante tanto tiempo que varios de sus hijos mayores murieron antes que él. Algo que no es extraño cuando un rey permanece en el trono durante más de 6 décadas. A medida que los años pasaban, nuevas generaciones crecían dentro de la familia real. Pero el faraón seguía gobernando. El reino continuaba prosperando. Y su nombre seguía siendo grabado en piedra por todo Egipto. Sin embargo, incluso los gobernantes más poderosos deben enfrentarse a algo que ningún templo, ejército o monumento puede evitar: el paso del tiempo. Ramsés II estaba a punto de convertirse en algo muy poco común en el mundo antiguo, un faraón extremadamente anciano, y su larga vida terminaría convirtiéndolo en una leyenda incluso antes de morir. A medida que las décadas pasaban, Ramsés II continuaba sentado en el trono de Egipto. A su alrededor, generaciones enteras habían crecido bajo su reinado. Muchos egipcios nunca habían conocido otro faraón. Para ellos, Ramsés era simplemente el gobernante eterno, el rostro del poder. Las inscripciones en templos y monumentos seguían mostrando al faraón como un hombre fuerte, victorioso en batalla y protegido por los dioses. Pero la realidad del tiempo era distinta. Los años habían dejado su huella. Los estudios modernos realizados sobre su momia muestran que Ramsés sufrió problemas físicos propios de la edad: artritis, desgaste en los huesos y dificultades para caminar. Incluso sus dientes presentaban graves infecciones que debieron causarle dolor en sus últimos años. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el faraón continuó gobernando. La administración del imperio estaba bien organizada. Funcionarios, escribas y sacerdotes mantenían el funcionamiento del Estado. Y el prestigio acumulado por Ramsés durante su largo reinado ayudaba a mantener la estabilidad del reino. Para el pueblo egipcio, el faraón ya no era solo un gobernante, era una figura casi mítica. Un rey que había sobrevivido a batallas, conflictos y cambios durante más tiempo del que muchos podían recordar. Mientras el mundo a su alrededor seguía cambiando lentamente, los templos y estatuas que había mandado construir seguían proclamando su grandeza. Su nombre aparecía en todas partes, en relieves gigantescos, en obeliscos, en estatuas colosales. Era como si Ramsés hubiera intentado asegurar que su presencia permanecería visible incluso después de su muerte. Mientras tanto, dentro del palacio real, la cuestión de la sucesión se volvía cada vez más importante. Muchos de los hijos mayores del faraón habían muerto antes que él. El reinado había sido tan largo que varias generaciones de príncipes habían pasado sin llegar a gobernar. Finalmente, el heredero que asumiría el trono sería uno de sus hijos más jóvenes, Merneptah, un príncipe que ya era adulto cuando se preparaba para suceder a su padre. Para entonces, Ramsés II había alcanzado una edad extraordinaria. Se cree que murió alrededor de los 90 años. En el mundo antiguo, donde la esperanza de vida era mucho más corta, aquello era algo casi increíble.
Su muerte marcó el final de uno de los reinados más largos y famosos de la historia. Pero para los egipcios, la muerte no era el final. Era simplemente el inicio de otro viaje, el viaje hacia el más allá. El faraón debía reunirse con los dioses y continuar su existencia eterna en el reino de Osiris. Y así, Ramsés II, el gran constructor, el guerrero de Kadesh y el gobernante de Egipto durante más de 6 décadas, inició su último viaje. Pero incluso después de su muerte, su historia no había terminado, porque su momia, cuidadosamente preparada por los sacerdotes, permanecería escondida durante miles de años, esperando a ser descubierta en un futuro muy lejano. Cuando Ramsés II murió, alrededor del año 1213, antes de nuestra era, los sacerdotes del reino llevaron a cabo los complejos rituales funerarios que los egipcios consideraban esenciales para la vida eterna. El cuerpo del faraón fue cuidadosamente momificado. Durante semanas, los embalsamadores trabajaron en silencio, siguiendo tradiciones que se habían transmitido durante generaciones. Utilizaron aceites aromáticos, resinas y vendas de lino para preservar el cuerpo. Para los egipcios, conservar el cuerpo era fundamental. Creían que el Ka, la esencia vital de una persona, necesitaba reconocer su forma física para poder continuar existiendo en el más allá. Después de los rituales, la momia de Ramsés fue colocada en su tumba en el Valle de los Reyes, rodeada de objetos funerarios destinados a acompañarlo en su viaje eterno. Pero con el paso de los siglos, Egipto cambió. Las dinastías se sucedieron, nuevos reinos surgieron, y las tumbas reales comenzaron a ser saqueadas por ladrones que buscaban tesoros. Para proteger los cuerpos de los antiguos faraones, los sacerdotes tomaron una decisión extraordinaria. En secreto, trasladaron muchas momias reales a escondites seguros. Uno de esos lugares fue una tumba oculta cerca de Deir el-Bahari. Allí permanecieron durante miles de años, protegidas del saqueo y del olvido. No fue hasta el siglo XIX cuando los arqueólogos redescubrieron ese escondite. Entre las muchas momias encontradas allí se encontraba también la de Ramsés II. Cuando los científicos examinaron el cuerpo, pudieron observar detalles sorprendentes. A pesar de los más de 3000 años transcurridos, el rostro del faraón todavía conservaba rasgos reconocibles. Su cabello rojizo, ya canoso en vida, aún era visible. Sus huesos revelaban señales de una vida larga y activa. Pero la historia de Ramsés todavía guardaba una sorpresa más. En 1976, los especialistas descubrieron que la momia estaba siendo dañada por hongos y bacterias. Para preservarla, el gobierno egipcio tomó una decisión inusual: enviar la momia a Francia para ser restaurada por expertos. Así, más de 3000 años después de su muerte, Ramsés II emprendió un viaje que ningún faraón habría imaginado. Fue trasladado en avión a París. Incluso recibió un pasaporte oficial egipcio. En el documento aparecía su nombre, Ramsés II. Y en la casilla de profesión, una palabra sencilla pero poderosa: Rey fallecido. Tras el proceso de restauración, la momia fue devuelta a Egipto, donde hoy se conserva en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo. Allí descansa, protegido en una cámara especialmente diseñada para preservar su cuerpo. Millones de visitantes pasan cada año frente a él. Observan el rostro del hombre que gobernó Egipto durante más de 60 años. El hombre cuyo nombre aún resuena después de más de 3 milenios. Pero el verdadero legado de Ramsés no está solo en su momia. Está en los templos que construyó, en las estatuas que todavía vigilan el desierto,
en las historias que siguen contándose sobre su vida. Y ese legado nos lleva al último capítulo de este viaje, porque después de todo este tiempo, aún queda una pregunta. ¿Qué nos enseña hoy la historia de Ramsés II? Mientras el sol se pone sobre el valle del Nilo, las sombras de los templos se alargan lentamente sobre la arena. Las estatuas colosales de Ramsés II siguen sentadas en silencio frente al desierto, exactamente donde fueron colocadas hace más de 3000 años. El viento pasa entre las columnas de los templos. La arena se desliza lentamente por las piedras antiguas. Y sin embargo, el nombre de Ramsés sigue allí, grabado en relieves, tallado en obeliscos, escrito en jeroglíficos que aún hoy pueden leerse. Para los antiguos egipcios, esa era la verdadera forma de la eternidad. Que el nombre de una persona siguiera pronunciándose, que su historia siguiera siendo recordada. En ese sentido, Ramsés II consiguió exactamente lo que buscaba. Durante su reinado construyó más templos y estatuas que casi cualquier otro faraón. Su imagen aparece por todo Egipto. En Abu Simbel, donde 4 gigantes de piedra miran hacia el horizonte. En Luxor y Karnak, donde columnas y patios monumentales aún muestran escenas de su reinado. En innumerables relieves, donde se representa al faraón guiando a su pueblo y honrando a los dioses. Su reinado duró más de 60 años, un tiempo tan largo que varias generaciones de egipcios crecieron bajo su gobierno. Para muchos de ellos, Ramsés fue el único faraón que conocieron en toda su vida. Cuando finalmente murió, su nombre ya era una leyenda. Pero incluso los imperios más poderosos cambian con el tiempo. Las dinastías se sucedieron. Las ciudades se transformaron. El poder de Egipto se debilitó siglos después. Sin embargo, las obras que Ramsés dejó atrás continuaron resistiendo el paso de los siglos. Sobrevivieron a invasiones, terremotos, tormentas de arena y cambios en el curso del río. Hoy, miles de años después, millones de personas siguen viajando hasta Egipto para contemplar esos monumentos. Se paran frente a las pirámides, caminan entre templos gigantescos, observan las estatuas de piedra que han visto pasar la historia del mundo. Y en medio de todo eso, aparece un nombre una y otra vez. Ramsés, el faraón constructor, el guerrero de Kadesh, el gobernante que quiso asegurarse de que su memoria nunca desapareciera. Quizás esa sea la razón por la que su historia sigue fascinándonos, porque nos recuerda algo profundamente humano: el deseo de dejar una huella en el mundo, de construir algo que sobreviva al paso del tiempo, de ser recordados. Respira lentamente ahora. Imagina el silencio del desierto al caer la noche. Las estrellas brillan sobre el valle del Nilo, igual que lo hacían cuando Ramsés caminaba por estos mismos templos hace más de 3000 años. Las piedras siguen allí, las historias también. Y mientras el viento del desierto sopla suavemente entre las ruinas antiguas, Egipto sigue susurrando los nombres de sus faraones, entre ellos uno de los más poderosos de todos, Ramsés II. Buenas noches, y que las estrellas del antiguo Egipto acompañen tus sueños.